Amados hermanos y hermanas en Cristo, que la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes en este momento santo. Hoy no estamos aquí por casualidad. No es una simple coincidencia que usted haya llegado a este mensaje. Es el Espíritu Santo que lo ha traído, porque hay un llamado urgente que necesita ser escuchado. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de confusión, de dolor, de temor, pero también tiempos de revelación. Porque lo que fue escrito, lo que fue anunciado por los profetas, por los santos y por el mismo Jesús, está comenzando a cumplirse delante de nuestros ojos. Las señales ya no son símbolos lejanos, ni misterios ocultos. Son realidades palpables que estremecen la tierra y los corazones. Despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Amados hermanos, hoy quiero comenzar con un llamado urgente, con una reflexión profunda sobre la realidad que estamos viviendo. El tiempo de la ignorancia ha pasado y el momento de estar alertas ha llegado. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de los últimos tiempos en los sermones y en las escrituras, pero déjenme decirles que no estamos entrando en los últimos tiempos, ya estamos dentro de ellos. Las señales que Jesucristo nos dijo que marcarían la proximidad de su regreso están más vivas y claras que nunca. La guerra en Medio Oriente y la inestabilidad global. Vivimos en un mundo marcado por la guerra y el conflicto constante. Hace unas décadas, la mayoría de las personas no habrían imaginado que veríamos una gran guerra en Medio Oriente. Pero hoy, este conflicto global es inminente. La violencia y la agresión están alcanzando niveles sin precedentes, y la tensión mundial está en su punto más alto. Jesús ya nos advirtió sobre las guerras y los rumores de guerras. Mateo 24:6. La situación en el Medio Oriente no solo es una señal de los tiempos, sino también un recordatorio claro de que el mundo está en un estado de desmoronamiento moral y político. Los líderes mundiales luchan por el poder, la economía mundial está en crisis y las tensiones entre naciones aumentan a un ritmo alarmante. Esto es exactamente lo que Jesús predijo. Habrá guerras y rumores de guerras, pero no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero el fin aún no llegará. Mateo 24:6. La guerra está en nuestros titulares todos los días y no podemos ignorar lo que esto significa para el futuro. Este es un llamado a la acción para los cristianos. No debemos vivir como si todo siguiera igual, porque la historia se está acercando a su fin. La inteligencia artificial reemplazando el discernimiento humano. El avance de la inteligencia artificial está marcando un punto de inflexión en nuestra sociedad. La tecnología que alguna vez estuvo limitada a la ciencia ficción ahora está tomando control de áreas clave de nuestra vida. La IA está reemplazando el discernimiento humano en ámbitos cruciales como la medicina, la educación e incluso las decisiones políticas. La humanidad, que antes pensaba por sí misma, ahora depende de máquinas para tomar decisiones importantes. Este cambio está directamente relacionado con el cumplimiento de lo que las Escrituras nos advierten sobre el reino del Anticristo. En Apocalipsis 13, el Anticristo y su imperio son representados como un sistema globalizado de control. Este control de la información y el poder de las máquinas sobre los seres humanos es una de las señales más inquietantes de los tiempos finales. La humanidad está perdiendo el control de su propia vida y pensamiento, lo cual nos acerca cada vez más a los días de la gran tribulación. ¿Qué significa esto para nosotros como creyentes? Significa que debemos estar alertas y ser conscientes de que el mundo está cambiando de una manera que nunca imaginamos. Las tecnologías que nos rodean, aunque útiles, están siendo usadas para crear una dependencia de las máquinas y un desprecio por el discernimiento espiritual que Dios nos ha dado. Este es un tiempo de reflexión profunda, porque el futuro que la Biblia predijo está tomando forma ante nuestros ojos. La confusión de identidades y la rebelión abierta contra el diseño divino. Uno de los aspectos más desconcertantes de estos tiempos es la confusión sobre las identidades humanas.
Hoy en día, la rebelión abierta contra el diseño divino es visible en todos los aspectos de nuestra sociedad. El género, el matrimonio, la familia, los valores morales fundamentales están siendo cuestionados y distorsionados. Las Escrituras nos enseñan que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen. Génesis 1:27. Pero la sociedad actual está promoviendo una agenda que niega esta verdad divina. La confusión sobre la identidad de género, el rechazo a los principios familiares establecidos por Dios y la glorificación de un estilo de vida contrario a los valores cristianos son signos claros de que estamos viviendo en tiempos de grande apostasia, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Este es un llamado a la iglesia a ser la luz en la oscuridad, a levantar la verdad en medio de la confusión y el caos moral que nos rodea. Desastres naturales que aumentan cada año y corazones que se enfrían. Finalmente, no podemos ignorar el aumento de desastres naturales que afectan a toda la humanidad. Terremotos, huracanes, incendios forestales y fenómenos climáticos extremos se están intensificando. Cada vez más, la tierra parece estar gimiendo, Romanos 8:22, mostrándonos que el mundo está sufriendo a causa de nuestra rebelión contra Dios. La Biblia dice que en los últimos tiempos la tierra se desmoronará, los cielos se rasgarán y los elementos se desharán, 2 Pedro 3:10. El incremento de los desastres naturales es una advertencia divina para que nos arrepintamos y busquemos a Dios de todo corazón. Pero tristemente, muchos no escuchan y los corazones se enfrían, tal como nos dice el Señor en Mateo 24:12. A lo largo de la historia, las profecías nos han hablado de un futuro lleno de tribulación, pero también de esperanza y de gloria para aquellos que estén preparados. Si tomamos un momento para mirar a nuestro alrededor, es evidente que lo que estamos viviendo en este momento es el cumplimiento de lo que las Escrituras ya nos anunciaron. El despertar espiritual de la iglesia es más necesario que nunca, porque las profecías bíblicas están aconteciendo en tiempo real y Cristo está a las puertas. Hoy, al ver las noticias, escuchar las conversaciones y observar el panorama mundial, es imposible no ver cómo todas las señales que anunciaron los profetas y que el mismo Jesús nos advirtió están sucediendo ante nuestros propios ojos. Pero lo más impactante de todo es que muchos siguen indiferentes. La sociedad está atrapada en una burbuja de distracción, ignorando el grito urgente de las Escrituras que nos llaman a despertar, a tomar conciencia y a prepararnos para lo que está por venir. El juicio comienza por la casa de Dios. Vuelvan a porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 1 Pedro 4:17. Iglesia de Cristo, escucha con atención. Hoy el mensaje que Dios tiene para nosotros es más urgente que nunca. El juicio no comenzará con el mundo, comienza con la casa de Dios. Es un llamado serio y poderoso a todos aquellos que se llaman a sí mismos hijos de Dios, a los que dicen ser parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el primer objetivo de Dios. Es un tiempo donde Dios nos está llamando a la santidad y a poner toda nuestra vida en orden, porque el juicio de Dios no será algo ligero, no será algo que podamos ignorar. Es un juicio para purificar y preparar a la iglesia para la venida del Señor. La trampa del cristianismo superficial. Hoy muchos se dicen cristianos, pero sus vidas no reflejan lo que Cristo enseñó. Muchos confiesan con los labios, pero su corazón está lejos de Él. Esta es una de las grandes tragedias de nuestros tiempos. Nos hemos acostumbrado a vivir una fe en la apariencia, una fe en lo superficial, donde se dice lo correcto, se canta lo correcto, pero el corazón está lejos de Dios. Jesús lo dijo claramente en Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué significa eso? Significa que muchos hoy en la iglesia están viviendo una vida de religiosidad vacía.
Están buscando poderes mundanos, estatus social y conformarse a las costumbres del mundo, en lugar de buscar la santidad que Dios demanda. El juicio de Dios está comenzando en la casa de Dios porque nos hemos desviado del propósito divino. Estamos más enfocados en los intereses humanos que en los valores celestiales. La purificación del pueblo de Dios. Dios está levantando una voz de alarma en este tiempo. Su juicio purificador vendrá sobre todo lo que no esté alineado con su voluntad. El fuego del juicio viene primero para purificar a su pueblo. ¿Estamos listos? ¿Estamos realmente preparados para enfrentar la presencia de un Dios santo? La pureza es la única que puede ser aceptada por Él, y esta purificación es algo que solo Dios puede hacer en nosotros. El remanente de Dios, aquellos que verdaderamente se han apartado del pecado y que buscan vivir una vida santa y sin mancha, son los que estarán listos para la venida de Cristo. El juicio no tiene como fin destruir, sino limpiar, restaurar y sanar. El propósito de este juicio es que la iglesia sea santificada y preparada para ser la novia perfecta para Cristo. Detén tus juegos con el pecado. Este es un llamado a toda la iglesia. Deja de jugar con el pecado. ¿Cuántos de nosotros vivimos una vida de doble moral? En la iglesia hablamos de santidad, pero en lo secreto tenemos pecados ocultos, actitudes de rebeldía y compromisos con el mundo. Dios nos está pidiendo hoy que vuelvan a Él con todo su corazón. Las alianzas con el mundo y el pecado. Es urgente que dejemos atrás nuestras alianzas con el pecado y con el mundo. La Escritura es clara: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Mira Juan 2:15. El pecado ha sido tan normalizado que hemos dejado de verlo como lo que realmente es: un obstáculo para nuestra relación con Dios. Las alianzas con el mundo, el amor por el dinero, el placer, el orgullo, la vanidad y todos los deseos carnales nos alejan de nuestro propósito como hijos de Dios. Nos hemos dejado atrapar por el mundo y el Espíritu Santo nos está advirtiendo que el juicio comenzará por la casa de Dios y la purificación es urgente. Es hora de que nos despertemos. Vuelvan al altar. La única manera de ser purificados es a través de un arrepentimiento genuino, un corazón quebrantado y una entrega total a Dios. Volver al altar es volver a la relación personal con Dios. Es un tiempo de humillación, de llorar entre el atrio y el altar, de reconocer que hemos fallado, pero confiando en la misericordia de Dios. Joel 2:12 dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Este es un llamado a volver a lo esencial, a lo fundamental de nuestra fe, el arrepentimiento, la santidad y la devoción genuina a Dios. La iglesia de Cristo debe humillarse delante de Él, limpiarse de todo pecado y estar lista para su venida. El llamado a la santificación. Dios nos está llamando a ser santificados, a apartarnos del pecado y a vivir en pureza y obediencia a su palabra. Santificad al pueblo, convocad asamblea. Joel 2:15. El pueblo de Dios debe ser separado, consagrado para su gloria. La santidad no es opcional, es un mandato divino. Conclusión del bloque 2. Volvamos a Él. Iglesia, el juicio comienza en nosotros y Dios está pidiendo a todos los que se llaman por su nombre que se arrepientan y se purifiquen. Este es el momento de volver a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Es tiempo de dejar atrás el pecado, la superficialidad y las alianzas con el mundo. Volvamos al altar y busquemos la santidad, porque el juicio está cerca y Dios está preparando a su pueblo para la venida gloriosa de su Hijo. Este es el llamado urgente de Dios para ti hoy. Hoy estamos viendo un tiempo de gran gracia, pero también de gran advertencia. Dios en su misericordia ha permitido que su pueblo viva un tiempo de preparación, pero la trompeta está sonando. El Espíritu Santo está levantando una alarma para que el pueblo de Dios se limpie, se purifique y vuelva a Él. Y esta purificación empieza por cada uno de nosotros. Como iglesia, no podemos seguir viviendo como si nada estuviera pasando.
Dios está llamando a su iglesia a un tiempo de revisión, de reflexión y de arrepentimiento. ¿Qué significa que el juicio comience por la casa de Dios? Significa que antes de que Dios venga a juzgar al mundo, Él está purificando a los que se llaman a sí mismos su pueblo. Este es un tiempo de introspección profunda donde debemos preguntarnos: ¿estamos realmente sirviendo a Dios con un corazón sincero? ¿O estamos simplemente siguiendo una religión superficial? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:3. Amados hermanos, hoy más que nunca debemos abrir los ojos al espíritu de apostasía que está invadiendo nuestras iglesias y corazones. Vivimos en una época donde la verdadera doctrina de Cristo es atacada, distorsionada y reemplazada por falsas enseñanzas que no producen transformación en el corazón del hombre. Es tiempo de despertar y regresar a la verdadera fe que fue entregada a los santos una vez para siempre. El espíritu de este siglo ha infiltrado nuestras iglesias. Muchas congregaciones se han convertido en clubes sociales, donde el mensaje de la cruz se ha distorsionado y se ha transformado en una doctrina cómoda y complaciente. La cruz, que representa el sufrimiento, la renuncia y la muerte al pecado, se ha convertido en un mensaje de prosperidad material, de comodidad emocional y de egoísmo disfrazado de fe. Esto no es el Evangelio de Jesús. Es importante recordar las palabras de Pablo en 1 Timoteo 4:1. Y el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando oído a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta profecía se está cumpliendo en nuestros días. Muchos han caído en la trampa de seguir espíritus engañadores, aquellos que predican doctrinas de demonios que no requieren cambio, que no confrontan el pecado y que no invitan a la santidad. La verdad de Dios es inmutable. Sin embargo, las mentiras del mundo están infiltrándose en las casas de adoración. Muchas iglesias han comenzado a adoptar enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, acomodándose a la cultura, a la política y a las ideologías de este mundo. Se ha perdido la fuerza de la predicación genuina de la verdad. La iglesia está llamada a ser luz en medio de la oscuridad, pero hoy se ha apagado y se ha dejado influenciar por las corrientes del mundo. La iglesia debe levantarse, predicar la verdad sin miedo, sin comprometerse con las ideologías modernas, sin ceder ante las presiones de una sociedad que ha perdido el rumbo. El juicio comienza en la casa de Dios y el despertar también comienza aquí, con nosotros. La verdadera iglesia de Cristo no puede conformarse con un evangelio diluido. La verdadera iglesia debe ser un testimonio vivo del poder transformador de Dios. La iglesia de Cristo debe ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Hoy, más que nunca, el mundo está esperando una iglesia que resplandezca en santidad, en poder, en verdad. La gente ya no busca una iglesia que se acomode a sus deseos, sino una iglesia que los transforme. El mundo no necesita un cristianismo que les hable de lo que quieren escuchar, sino de lo que necesitan escuchar. No te conformes con lo que el mundo te ofrece. El Evangelio de Cristo no es para ser adaptado a los tiempos, sino para transformar a los tiempos. La verdad de la palabra de Dios sigue siendo la única fuente de sabiduría, poder y transformación. Esta verdad nunca cambia, es la misma ayer, hoy y siempre. Y es la única esperanza que puede salvar al mundo en este tiempo de caos. La iglesia no puede seguir amoldándose al pensamiento del mundo, sino que debe ser transformada por la renovación de su mente. Romanos 12:2. Es tiempo de que la iglesia se despierte y vuelva a ser lo que fue llamada a ser. Un pueblo santo, un pueblo comprometido, un pueblo que vive según la palabra de Dios, sin compromisos ni pactos con el pecado. ¿Qué debemos hacer ahora? Volver a la sana doctrina. Es tiempo de reconocer que hemos abandonado la verdadera fe. Regresemos a la palabra, a la predicación firme de la cruz, de la salvación y de la santidad.
confrontar el pecado. La iglesia debe ser un lugar donde el pecado es confrontado, no tolerado. Un lugar donde las personas son llamadas a arrepentirse, a vivir una vida transformada por el poder de Dios. Rechazar el evangelio diluido. El evangelio fácil, que no requiere sacrificio, no es el evangelio de Cristo. Debemos predicar la verdad que confronta, que cambia, que transforma. Vivir en santidad. La santidad no es opcional para el cristiano, es una exigencia divina. Debemos apartarnos del pecado, de las influencias del mundo y vivir en obediencia a la palabra de Dios. Hoy el llamado es urgente. Despierta a la verdadera fe. La apostasía está a la puerta y no podemos quedarnos dormidos. Es tiempo de regresar a las raíces del cristianismo, al evangelio verdadero, al camino de santidad. La iglesia debe ser un farol que alumbra en la oscuridad. No te conformes con el evangelio diluido que ofrece el mundo. Vive según la sana doctrina y sé un testimonio vivo de la transformación que solo Cristo puede hacer en tu vida. Es tiempo de despertarse. El espíritu de apostasía está en su máximo apogeo. Ya no se trata de los ataques externos, sino de los ataques internos dentro de la misma iglesia. En lugar de buscar la verdad pura de la palabra de Dios, muchos han caído en la trampa de un evangelio que no cambia vidas, un evangelio que no confronta el pecado ni llama a la santidad. Este evangelio de conveniencia es aquel que busca agradar a los hombres más que a Dios y que busca llenar los corazones de esperanza falsa y de autojustificación. Este es un evangelio que nunca habla de renuncia, ni de sacrificio, ni de santidad. La verdadera fe en Cristo requiere un compromiso profundo, una entrega radical y una vida transformada. Pero en este tiempo de apostasía, muchos han optado por un cristianismo sin renuncia, sin disciplina, sin la llamada a la santidad. Este cristianismo diluido no tiene poder para cambiar el corazón humano ni para transformar la sociedad. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Señales del fin de los tiempos. El reino de Dios está cercano. Y habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, perplejas a causa del bramido del mar y de las olas, desmayando los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Lucas 21, 25, 26. Amados hermanos, estamos viviendo en tiempos de cumplimiento profético. Si prestamos atención al mundo que nos rodea, es evidente que las señales de los últimos tiempos están ya aquí. Las Escrituras no mienten y todo lo que está sucediendo en la actualidad es un testimonio claro de que el fin de los tiempos está más cerca que nunca. Guerras y rumores de guerras. El mundo entero está sumido en una tensión constante. La invasión de Ucrania, la creciente violencia en diversas regiones, los conflictos interminables en Oriente Medio, África y otras partes del mundo, todo ello nos señala un mundo dividido. La guerra se ha convertido en una constante amenaza y los rumores de más conflictos son cada vez más frecuentes. Las naciones se levantan contra naciones y el caos parece extenderse más rápido de lo que podemos asimilar. Las palabras de Jesús se cumplen con precisión. Pestes y hambres. La crisis sanitaria global causada por la pandemia de COVID-19, junto con la escasez de alimentos en varias partes del mundo, es otro claro indicio de que las profecías se están cumpliendo. Hemos sido testigos de la devastación que una plaga puede causar, y el hambre es un síntoma del desorden global. Lo que antes eran problemas locales, ahora se han convertido en una crisis global. La palabra de Jesús nos habla de pestes y de hambres, y ahora estamos viviendo esas realidades en muchos lugares. El auge de la iniquidad. El pecado se ha convertido en algo glorificado y celebrado. En nuestra sociedad, la inmoralidad y la injusticia están siendo promovidas abiertamente, mientras que los valores cristianos son atacados constantemente. En muchos países, la persecución contra los cristianos crece día a día. El rechazo al diseño divino y la promoción de leyes que apoyan el mal
son parte de la fuerza creciente del mal en estos tiempos. Como dice la Escritura, y porque se multiplicará la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. La maldad está aumentando y muchos, incluso en la iglesia, están permitiendo que su amor por Dios se enfríe ante la presión del pecado. Es momento de despertar, iglesia. Estas señales son un recordatorio urgente de que el regreso de Cristo está cerca. El reino de Dios está a las puertas y lo que estamos viviendo no es un accidente, sino la manifestación de la voluntad divina. Todo esto es necesario para el cumplimiento de las profecías y no hay tiempo que perder. ¿Qué nos llama a hacer todo esto? Estar preparados. La venida del Señor no es algo que debamos tomar a la ligera. Jesús nos advirtió que debemos estar vigilantes. Es momento de evaluar nuestras vidas, de arrepentirnos de nuestros pecados y de volver a Dios con todo nuestro corazón. El regreso de Cristo es inminente y no hay excusa para no estar listos. No dejarnos engañar. El mundo está lleno de falsas promesas y engaños. Las falsas doctrinas, las ideologías del mundo y los sistemas humanos están tratando de desviar nuestra atención del reino de Dios. No nos dejemos arrastrar por estos vientos de doctrina que nos alejan de la verdad. Nuestra esperanza está en Cristo y en su reino, no en las soluciones temporales del mundo. Vigilar y orar. Jesús nos dijo que debíamos velar y orar para no caer en tentación. Es vital que como iglesia sigamos fieles en la oración, pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé la fuerza para resistir las pruebas de este tiempo. Debemos mantenernos alertas, porque la tentación y la persecución aumentarán conforme se acerque el fin. Vivir como ciudadanos del reino. Aunque vivimos en este mundo, nuestro hogar está en el cielo. Somos ciudadanos del reino de Dios y debemos vivir de acuerdo con sus principios y no con los del mundo. Vivir en santidad, predicar el evangelio, amar al prójimo y esperar con gozo la venida de nuestro Señor. Proclamar las señales. Es nuestra responsabilidad como iglesia advertir a los demás de lo que está sucediendo en el mundo. Las señales del fin de los tiempos no son solo para los creyentes, sino para todos. El mundo debe saber que el regreso de Cristo está cerca y que la única esperanza es Jesucristo. Es tiempo de predicar el evangelio con urgencia. Conclusión del bloque 4. El reino de Dios está cerca. Amados, las señales que estamos viendo no son simples coincidencias. Son profecías cumplidas ante nuestros ojos. Los eventos que ocurren a nuestro alrededor son el cumplimiento de las palabras de Jesús y los profetas. El reino de Dios está cerca y es nuestro deber estar preparados. No podemos quedarnos indiferentes ante lo que está sucediendo. Es tiempo de estar alerta, de orar, de arrepentirnos y de vivir como hijos del reino. Que esta palabra nos despierte a la urgencia del momento y nos impulse a vivir con los ojos puestos en Cristo, nuestro Salvador, esperando su gloriosa venida. El reino de Dios está cerca. Maranatá, ven Señor Jesús. Las palabras de Jesús y de los profetas de antaño se hacen realidad frente a nuestros ojos. Catástrofes naturales, conflictos bélicos, la creciente persecución contra los cristianos, el auge de la iniquidad y el rechazo a la justicia son solo algunas de las señales que estamos viendo. La palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24, 6, 7. ¿Qué estamos viendo? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. Amado hermano, estamos viviendo un momento crítico.
Un tiempo en el que las profecías se están cumpliendo rápidamente y el reino de los cielos está cerca. El mundo está cambiando y las señales están por doquier. Todo nos está diciendo que es el momento de actuar. El tiempo de la gracia está avanzando y no hay más tiempo para esperar. Hoy es el día de la salvación, mañana puede ser demasiado tarde. Y también les digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. El llamado es urgente, el arrepentimiento no es una opción, es una necesidad crítica. Las Escrituras son claras y el mandato de Dios es firme. Debemos arrepentirnos y volvernos a Él sin demora. Vivir en desobediencia ya no es una opción. Cada día que pasa nos acerca más al juicio final y a la venida de Cristo. El arrepentimiento genuino no es simplemente una oración superficial, es un cambio radical en nuestra vida, es un giro completo hacia Cristo, un cambio profundo de mente y corazón que se refleja en acciones concretas. Dejamos atrás las cosas del mundo, las pasiones carnales y las tinieblas que nos alejan de su presencia, para abrazar la luz de la verdad. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. El mensaje es claro y urgente. El tiempo de arrepentirse es ahora. El reino de Dios está cerca y Cristo viene pronto. Hoy es el día para acercarnos a Él. Mañana puede ser demasiado tarde. Las señales están ante nuestros ojos y es hora de que respondamos con seriedad a la invitación de Dios. Por tanto, estad también vosotros preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Mateo 24:44. ¿Estás preparado para el regreso de Cristo? ¿Es ahora o nunca? Haz una decisión hoy. No dejes que el pecado te atrape. No sigas viviendo en la complacencia ni en la tibieza espiritual. Si has estado apartado de Dios, es tiempo de volverte a Él. Si sientes que tu fuego espiritual se ha apagado, es hora de recobrar ese fervor. No puedes seguir viviendo sin tener en cuenta las consecuencias eternas de tu vida y tus decisiones. Si sientes el llamado de Dios a tu corazón, levántate y ora. Pide perdón por tus pecados, recibe a Cristo como tu Señor y Salvador y deja que Él transforme tu vida. No dejes que esta oportunidad se pierda, porque el reloj está avanzando y Cristo está cerca. Querido hermano, el tiempo es corto. No dejes que las señales del fin de los tiempos te encuentren desprevenido. La venida de Cristo será gloriosa para aquellos que le esperan con fe, pero trágica para aquellos que no estén preparados. Que este mensaje te impulse a tomar acción inmediata, a arrepentirte sinceramente y a caminar en la luz de Cristo. El reino de Dios está cerca. Es tiempo de arrepentirse y actuar. Que la gracia de Dios esté contigo, ahora y siempre.